de la histeria, en principio, claro, está al revés. Digamos, plantean la idea de la inespecificidad del trauma, el trauma inespecífico, ¿no? El caso de Ana O es un ejemplo de un trauma inespecífico. ¿Qué quiere decir un trauma inespecífico? Cuando veíamos comunicación preliminar, ahí los autores definían el trauma psíquico como decían, no me acuerdo si es textual, pero más o menos así, cualquier vivencia, ¿no? Cualquier acontecimiento, cualquier vivencia que despierte los afectos penosos, el horror, la angustia, etcétera, etcétera. Cualquier vivencia, es decir, el trauma es inespecífico. Cualquier vivencia que despierte algún afecto de ese orden se puede convertir en trauma. Entonces el trauma es inespecífico. Luego Freud, sobre todo cuando empieza a abordar la idea de la histeria de defensa, que es donde estamos adentrando nosotros, digo la de la defensa porque veníamos de plantear, Breuer y Freud venían de plantear la histeria hipnoide, la histeria de retención y la histeria de defensa, esa es la que va a seguir trabajando Freud. Cuando Freud empieza a abordar la idea de la histeria de defensa, la defensa se produce por ciertos acontecimientos ya un poco más particularizados. ¿Qué quiero decir con esto? Ya nos empezamos a meter en la especificidad del trauma. El trauma ya no es cualquier vivencia, empieza a ser específico. Hay cierto terreno, ciertas vivencias que se pueden agrupar bajo cierta temática que pueden ser traumáticas. ¿Cuál es ese terreno o las vivencias? ¿Con qué tienen que ver? Y bueno, van a ser vivencias vinculadas con lo sexual. ¿Sí? Eso es lo que veíamos, por ejemplo, en las neuropsicosis de defensa, que Freud lo empieza a decir como de un modo, se empieza a aproximar, dice, las más de las veces, la mayoría de los casos por mí analizados, ¿no? No dice de modo categórico y de un modo universal siempre. Siempre vienen de este terreno, siempre vienen de acontecimientos vinculados con el sexual. No lo dice así, se empieza a aproximar. ¿Por qué? Bueno, porque está investigando. A medida que empieza a tener mayor experiencia, mayor conocimiento, mayor, no sé cómo decirlo, pero empieza a tener más fundamentos para después universalizarlo. ¿Se entiende por ahí cuál es la, como digamos, la corrección, esto que vos planteas, ¿no? Está dicho al revés, ¿no? Entonces por eso te decía, estaba mal, pero bueno, pero en relación al orden estaba mal. Arrancamos del trauma inespecífico para meternos en la especificidad del trauma. Y ahora vamos a darle una vuelta más a eso. ¿Sí? Ya vamos a avanzar por ahí. Dice, Abril pregunta si vamos a trabajar. Sí, vamos a tratar de avanzar con nuevas puntualizaciones. De todas maneras, dejamos puntos suspensivos de la especificidad del trauma porque ahora cuando avancemos con las nuevas puntualizaciones nos vamos a meter un poquito más por ahí y vamos a dar una vuelta más al tema. ¿Sí? Quedó claro ahí. ¿Sí? Constanza y por ahí, no sé, el resto de los compañeros o compañeras, si la aclaración queda resuelta. Sí, bueno, nada. Bueno, nosotros entonces, perfecto. A ver, habíamos llegado a avanzar, yo acá me anoté, tengo el nochete porque no me voy a acordar, claro. Nosotros habíamos llegado a puntos 1 y 2 de las neuropsicosis de defensa y nos había quedado por abordar el punto 3. Vamos a hacer alguna referencia mínima como para poder avanzar, ¿no? Para cerrar ese texto. Pero entonces, para poder avanzar ahí, yo lo que sí les pediría es, de lo que estuvimos viendo de las neuropsicosis de defensa, que nosotros ahí abordábamos, veíamos, en particular, cómo se lleva a cabo la defensa, ¿no? Esa era como la noción más fuerte o central del texto, cómo se lleva a cabo la defensa. Entonces, después entramos en las diferencias de la histeria y de la neurosis obsesiva. Pero en general, ¿cómo y por qué se produce la defensa?
¿Por qué se produce la defensa y cómo se lleva a cabo? ¿Quién podría ponernos un poco al tanto? ¿Cuándo el psiquismo se tiene que defender? Cuando yo no soporte esa vivencia, sí, un poco más, a ver, o como un poco más específico, si es que no puede resolverlo, sí, Profe, ¿puedo decirlo hablando? por supuesto. Sí, yo las invito a que prendan micrófono y cámara si se animan también. Ok, cámara no porque estoy hecho un desastre, pero, pero Yo tendría que apagar la conténtese con mía entonces, escucharme. pero bueno, no importa, dale, dale. Bueno, primero lo que ocurre es una vivencia de índole sexual que dice que ocurre en la etapa anterior a la pubertad, que la nombra también como niñez temprana. Ah, pero pará, Abril, está bien lo que vos planteás, pero vos ya te adelantaste a las nuevas puntualizaciones. Ay, sí, es lo que leí. Está bien, perfecto, pero estamos retomando el anterior, las neuropsicodefensa. Ajá. Y bueno, igual hay una vivencia que genera displacer en la persona, Sí, que generalmente es de índole sexual. sí, Entonces, eso se reprime y es cuando se genera un grupo separado de la conciencia y actúa la primera defensa. está bien. Sí, en general está bien. Habría que ajustar algunas cositas ahí, ¿no? Lo del displacer, acá aparece por escrito, ¿no? Una representación inconciliable con el yo, ¿no? Fíjense, ahí en el texto aparece esta idea de la inconciliabilidad en la vida de representaciones. Aparecen representaciones que son inconciliables. Es el modo en que lo plantea acá. Después esto irá variando, pero representaciones que chocan, ¿no? Que son inconciliables, que no se pueden compatibilizar. Por eso se tiene que llevar a cabo la defensa. Y, como decía recién Abril, claramente tiene que ver con esto que decíamos recién, algo de la especificidad del trauma, que roza la vida sexual la mayor parte de las veces, dice Freud. Todavía, insisto, no se anima a decir siempre, después sí va a decir siempre. ¿Sí? Ahora, nos está faltando un poquito más ahí, ¿no? Eso sería el motivo por el cual, y Abril agregaba esta idea de se genera un grupo psíquico separado, ¿no? Pero bueno, ahí es el motivo en este sentido como más general. Hay inconciliabilidad en la vida de representaciones. Hay una representación que es inconciliable y el yo se defiende. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo la defensa? Se produce una escisión, a ver, puntualmente, digamos, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo la defensa? Sí, la representación para la segunda conciencia, sí. Se produce la decisión de la conciencia generándose el grupo psíquico separado, sí, eso está bien. Claro, pero está faltando quitando el afecto de la representación inconciliable. Ese punto es clave. ¿Por qué? Porque Freud lo que dice es, el yo, que se intenta defender, quiere sí, hacer como que si esa vivencia no ocurrió. Se la debilita, ¿no? Arrancando, a esa representación se la debilita arrancándole el afecto. Eso es clave para pensar no es cuestión de tiempo, sino de sacar el afecto, ¿no? En ese sentido. Ah, se quita el afecto, ¿no? A ver, el yo se quiere defender de cierta vivencia. ¿Qué es lo que quisiera hacer el yo? Hacer como que si eso no ocurrió. Y dice Freud, una vez que eso se inscribió, que la huella anémica está ahí, ya no se la puede extirpar, dice Freud, ¿no? No se la puede borrar. Entonces, ¿qué le queda al yo? ¿El yo cómo se defiende? Lo que intenta es debilitar esa representación que es inconciliable. ¿Qué se logra de este modo? Si yo a una representación que es inconciliable le quito el afecto,
deja de ser inconciliable porque ya no tiene el afecto que la hace que choque de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo la debilito a la representación? Divorciando, produciendo una división, un divorcio, una separación entre la representación y el afecto, ¿no? Ese afecto que se le quita a esa representación hace que esa representación quede debilitada, débil, ¿no? Entonces, eso es como esta parte de la defensa, pero después eso también tiene como otro efecto. ¿Cuál es el otro efecto? Generar una escisión de la conciencia, es decir, que de la conciencia hay un grupo psíquico separado al cual va a ir a parar esa representación que quedó debilitada. ¿Por qué? Porque ya no entra en comercio asociativo con las representaciones que están en la conciencia. ¿Sí? Es decir, la defensa se produce separando representación y afecto y enviando, trasladando, reprimiendo en el sentido de desalojando. Siempre tengan en cuenta que si dicen represión, porque por ahí veo que aparece, ¿no? La pregunta, ya voy a leer la pregunta, pero se reprime desalojando, expulsando, desalojando la representación al segundo grupo, al grupo psíquico separado o segunda conciencia. ¿Sí? Entonces, grupo psíquico separado, se quita el afecto. Ahí Abril dice, se quita el afecto y el afecto va a parar a esa segunda conciencia. No, lo que va a parar a la segunda conciencia es la representación, ¿no? La representación es la que se expulsa, se reprime, se desaloja a la segunda conciencia. Y ahí agrega Mariali, se produce una conversión. Claro, ahí está la aclaración, ¿no? Debilita la presencia, se produce una conversión. Ahí, Abril, hay para corregir ahí, ¿no? Claro, claro, ahí está. Natalia aclara algo, ¿no? Si se asocia a otra representación no neurosucesiva, si va al cuerpo, no misteria. A ver, por eso, paso en limpio, ¿sí? Porque ahí Abril lo que plantea, digamos, hay como un error en el momento de pensar a dónde va cada parte, por decirlo de algún modo. Se produce una inconciliabilidad en la vida de representaciones. El yo se defiende cómo resuelve esa inconciliabilidad debilitando la representación. ¿Cómo la debilita? Esto, por supuesto, ya dijimos, es inconsciente, es por fuera de la conciencia, ¿no? No es un acto voluntario ni es consciente. ¿Cómo se debilita la representación? Se le quita el monto de afecto que tiene, ¿no? Entonces se divorcian la representación y el monto de afecto. Esto también genera como otra consecuencia de generar un grupo psíquico separado. Se escinde, se divide la conciencia. Entonces, ahí es donde actúa, digamos, esta idea del rechazo o de la represión en el sentido del desalojo, digamos, como en el mismo momento se producen todos estos efectos. La representación, que era inconciliable, al quedar debilitada, se expulsa, se desaloja a la segunda conciencia. ¿Sí? Hasta ahí no hay diferencia entre la histeria y las representaciones obsesivas. ¿Sí? Hasta ahí no hay diferencia. Dice, el yo se quiere defender, produce cierto lío de esa representación. Quita la investidura, no es... Sí, quita la investidura. 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 Investida, la representación está investida, cargada, catequizada, son distintos modos de nombrar lo mismo, de un afecto, ¿no? Se le quita la investidura y se arranca el afecto, ¿no? Se la desinviste, por eso se debilita. La defensa separa, escisión, no es incisión. Incisión es corte, o sea, es en otro sentido, es escisión. Creo que se escribe así, escisión, no sé si va con S, con C, bueno, no sé. Escisión de la conciencia, desaloja la representación a la segunda conciencia. ¿Sí? Se divide, porque incisión sería como un pequeño corte, la escisión se separa, se divide la conciencia y un segundo grupo psíquico separado. ¿Sí? Hasta ahí, tanto histeria como representación obsesiva, no hay diferencia. Ahora sí entramos
Bueno, y ahora lo que tenemos que ver es, según qué mecanismo actúa respecto del afecto, bueno, de nada, según qué mecanismo actúa respecto del afecto, vamos a tener o una histeria de conversión o una representación obsesiva, ¿no? Freud lo que aborda, cuando aborda la histeria, dice, ¿a dónde va a parar el afecto ese que quedó separado, divorciado, ¿no? De la representación al que estaba adherido? El afecto ese, ¿qué pasa con ese afecto? Claro, en la histeria de conversión, ahí les estoy dando toda una pista, ¿no? Se convierte, ¿no? Por eso la idea de la conversión, se convierte, se traslada a una parte del cuerpo, por eso aparece en lo corporal, ese afecto. Natalia, dale. Lo que yo había leído es que el afecto, si se corporizaba o se dirigía al cuerpo, iba a ser una histeria. Y si el afecto se depositaba en otra representación, iba a desarrollarse así una neurosis obsesiva. Efectivamente. Ahí, digamos, lo que difiere es ese mecanismo que si estabas hablando, porque se había aprendido ahí. Si el mecanismo que actúa es el de la conversión, ese afecto se convierte al cuerpo, se manifiesta en un síntoma corporal, ¿no? Se objetiva, se queda, se hace presente en el cuerpo. Por eso, por ejemplo, podemos pensar una parálisis histérica, ¿no? No sé, una persona que se le paraliza el brazo, con una conversión histérica, el afecto se convirtió a lo corporal, pasó del ámbito psíquico a lo corporal. ¿Sí? Eso es lo que dice, lo que decía Natalia, lo que dice Constanza también, ¿no? Ahí. Ahora, puede adherirse a otra representación. Dice Freud, si la persona, él lo dice así, si la persona no tiene la capacidad de convertir ese afecto al cuerpo, ¿no? Esa capacidad de trasladarlo al cuerpo, dice, es forzoso que eso quede en el ámbito psíquico, es decir, se separó de una representación y no va al cuerpo, se traslada a otra representación. Se produce un falso enlace, ¿no? El afecto que estaba en una representación se separa de esa representación y se enlaza a otra representación. Lo del falso enlace, el enlace tiene que ver con esto, porque se enlaza, se anuda a otra representación. Lo del falso tiene que ver con que ese afecto que ahora está en esa representación no es, ese afecto no es originario de esa representación, ¿no? Se enlazó falsamente. ¿Se entiende? Ahí, digamos, lo que varía es la conversión o el falso enlace. ¿Sí? Claro, eso es lo que genera, digamos, esa representación que se produce por el falso enlace, que ahora quedó cargada con un afecto que no le era propio, ¿no? Que quedó trasladado, enlazado de este movimiento del falso enlace, es lo que se convierte en una representación obsesiva o en una idea que aparece insistentemente, ¿no? La culpa, qué sé yo, no sé, cualquier ejemplo se puede pensar. ¿Sí? Claro, un poco sería esa la idea. En el falso enlace, el afecto no se trasladó a lo corporal, quedó en el ámbito de lo psíquico porque se trasladó a otra representación, ¿no? Vamos a dejarlo ahí porque es tramposa la pregunta y la posibilidad de la respuesta, pero dicho así en términos generales está bien. Ahí nota lo que le pedía, ¿no? Si al afecto que fue retirado de esa primera representación se liga al cuerpo, se va a tratar de un misterio de conversión porque se convirtió, por eso el nombre, misterio de conversión, y si se enlaza a otra representación se va a trasladar o se va a generar una neurosis obsesiva, ¿no? El mecanismo del falso enlace, ¿no? ¿Queda claro hasta ahí, digamos, cómo se lleva a cabo la defensa?
a partir de qué el yo se tiene que defender y las diferencias entre la representación obsesiva, la neurosis obsesiva, dicho de modo general, y la histeria de conversión. Hasta ahí queda claro. Podemos avanzar. Sí, bueno, hasta ahí habíamos llegado nosotros, ¿no? Entonces, fíjense, simplemente para culminar el texto, nosotros habíamos llegado hasta ahí, hasta el punto 2. Bueno, después ustedes leen todo porque está todo esto claramente volcado en palabras por Freud, simplemente para señalar. Freud ahí, nosotros habíamos visto, punto 1, histeria de conversión, ¿no? Punto 2, neurosis obsesiva, representación obsesiva, como se llama en este momento, podemos cambiar ese nombre. Y el punto 3 aborda las ciertas, dice Freud, ciertas psicosis alucinatorias. Es decir, Freud está englobando de un modo general dentro de lo que aparece con el título de las neuropsicosis, toda esta patología, tanto la histeria como las representaciones obsesivas y fobias y las psicosis alucinatorias. ¿Sí? Vamos a leer el inicio del punto 3. En la página 59 de las neuropsicosis de defensa, donde arranca. Fíjense, ¿no? Dice Freud, en los dos casos considerados hasta ahora, o sea, lo que estuvimos hablando recién, histeria y representación obsesiva, en los dos casos considerados hasta ahora la defensa frente a la representación inconciliable acontecía mediante el divorcio entre ella y su afecto, ¿no? Ya lo vimos, es lo que estuvimos hablando hasta recién. Pero la representación, si bien debilitada y aislada la podemos pensar por fuera del grupo psíquico, ¿no? Pasó a estar en el segundo grupo o en el grupo psíquico separado, si bien debilitada y aislada, permanecía dentro del psiquismo, podríamos aclarar ahí si se quiere, ¿no? Ahora bien, dice Freud, ¿no? Eso era lo mismo en los dos casos. Estamos en la página 59 de las neuropsicosis de defensa. Ya estamos terminando el texto que habíamos arrancado la clase pasada, que no lo podemos terminar. Entonces, hasta ahí, digamos, era lo que acontecía. Se debilitaba la representación, divorciando, representación, afecto, etcétera, etcétera. Y sigue Freud. Ahora bien, existe una modalidad defensiva mucho más enérgica y exitosa. Fíjense cómo la categoriza, cómo la nombra, ¿no? Es más enérgica y más exitosa. Exitosa en el sentido de que logre el cometido que tenía. Ahora, lo exitoso respecto de qué se padece más o menos, bueno, estaría por verse, pero existe una modalidad defensiva mucho más enérgica y exitosa, que consiste en que el yo desestima, ahí aparece un término en alemán, márquenlo para más adelante, verwerfen, ¿no? Ese término, no me acuerdo si acá lo llegamos a nombrar, pero esto es para más adelante en otra materia, digo, no acá. Eso sería lo que después Lacan traduce en términos de forclusión, forcluyen, ¿no? Acá es, digamos, desestima, en la traducción de Freud es desestima, rechaza, en ese sentido, desestima. Consiste en que el yo desestima, rechaza, desestima la representación insoportable junto con su afecto y se comporta como si la representación nunca hubiera comparecido, nunca hubiese acontecido. O sea, como si eso nunca hubiese sucedido. Rechaza tanto la representación como el afecto. Solo que en el momento en que se ha conseguido esto, la persona se encuentra en una psicosis que no admite otra clasificación que confusión alucinatoria. Y ahí Freud desarrolla un ejemplo. ¿Cómo se lee? No sé cómo se lee, yo no sé alemán. A lo mejor alguien sabe alemán y nos puede decir. Sé que la B del inicio se nombra como F, Verwerfen, ¿no? Verwerfen.
sé cómo se pronuncia en alemán. Es como Volkswagen, ¿no? Ok, profe, yo porque escuché que lo nombró con F y dije, ¿será que está mal escrito? O claramente yo tampoco tengo No, no, idea del idioma. no, yo tampoco tengo idea del alemán, pero sé que la B al inicio se pronuncia como F, ¿no? Verwerfen. Lo mismo, después vamos a ver cuando veamos represión es Verdrängen. Eh, tienen como el mismo sufijo en la palabra. Igual, no importa. Se lee Verwerfen, qué sé yo, no sé, no importa. Pero bueno, para que lo destaquen para más adelante, para otra materia, esto lo van a retomar en otras materias. Ahí, digamos esto que dice Candela, ¿no? Se desalojan ambas, se rechazan, se rechazan, se desestiman las dos cosas. ¿Se acuerdan cuando leíamos anteriormente, en la clase pasada, cuando el yo se quería defender, quería tratar como no acontecido ese hecho? Pero el yo, una vez decía Freud, una vez que la huella se inscribe, ese acontecimiento se graba, se inscribe, ya no se lo puede eliminar. En el caso de la psicosis, lo que se logra es eso, eliminar eso, ¿no? Es como que si no se inscribiera, no se inscribe en definitiva, se rechaza tanto la representación como el afecto. Pues ustedes van a poder leer el ejemplo, ahí el ejemplo que toma Freud es una piba, una muchacha, que recibe, digamos, había un muchacho que iba a la casa, ella creía que iba porque estaba interesada, el muchacho estaba interesado en ella. Luego en algún momento se da cuenta, cae en la cuenta de que no, eso no es así, ¿no? Se desilusiona, podríamos decir, respecto de esto, el muchacho iba por otras cosas, no por ella, y eso que para ella es insoportable, lo rechaza. Lo rechaza tanto la representación como el afecto. Entonces, es como que si eso no hubiese sucedido nunca. Ella rechaza eso y sigue viviendo como si el muchacho fuera a cortejarla y etcétera, etcétera. Después a eso lo tienen el ejemplo, ¿no? Ahora, la muchacha que cae en una psicosis alucinatoria, digamos, tiene como cierta desconexión con la realidad y completa esa parte de la realidad de la que se desentiende con lo que a ella le gustaría que suceda. No sé si estoy tomando así como un modo muy general al ejemplo, ¿no? Pero bueno, es el ejemplo que tienen ahí. Para pensar un poco o reforzar esta idea de que se rechaza la representación y el afecto adherido a ella, ¿no? La defensa en ese sentido es más enérgica. En la histeria, en la representación obsesiva, se debilitaba la representación, quitándole el afecto. Acá se desestima tanto la representación como el afecto. ¿Sí? ¿Se entiende un poco cuál es la idea, cómo es la modalidad? Es mucho más enérgica, dice Freud, en ese sentido. Después, eh, si ustedes leen el ejemplo, me parece que va a quedar, digamos, un poco más, ¿no? Un poco más claro. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Podemos seguir? ¿Sí? Bueno. Eh, perfecto. Entonces, la última partecita, digamos, del texto es clave. ¿Por qué? Porque es clave esto que vamos a leer ahora. Fíjense qué temprano la obra de Freud aparece. Estamos hablando de un texto muy incipiente, muy temprano, 1894, y es una idea que va a permanecer vigente a partir de este momento, digamos, una vez que queda estipulado esto no se modifica más. Que tiene que ver con el aspecto económico, ¿no? El punto de vista económico. Después a esto lo vamos a retomar más adelante, pero el punto de vista económico en el sentido de las cantidades que entran en juego cuando hablamos de los procesos psíquicos. La cantidad. Eh, Esto se aborda en la página 61 del anteúltimo párrafo, ¿no? Vamos a leer el parrafito ese completo, es lo que conocemos o se nombra como, esta es la hipótesis auxiliar que utiliza Freud. O sea, para poder entender todo esto que él vino desarrollando,
en este texto, hay una hipótesis auxiliar que está como fundamento. Sin esta hipótesis, nada de todo esto que él trató de explicar ni se entiende ni tiene sentido. ¿Sí? Entonces, leemos el último párrafo de la página 61. Dice Freud: por último, expondré en pocas palabras la representación auxiliar, la hipótesis auxiliar, la idea auxiliar, de la que me he servido en esta exposición de las neurosis de defensa. Hela aquí. En las funciones psíquicas cabe distinguir algo: monto de afecto, suma de excitación, que tiene todas las propiedades de una cantidad. Por eso hablamos de lo económico, ¿no? Por esta particularidad de la cantidad. Y aclara, ¿no? Aunque no poseamos medio alguno para medirlo, o sea, no es medible esa cantidad. Algo que es susceptible de, está hablando de la cantidad, del monto de afecto, las sumas de excitación, tiene estas particularidades. Es susceptible de aumento, puede aumentar, puede disminuir, puede desplazarse. Ahora vamos a retomar la idea de desplazamiento, y descargarse, ¿no? Y de descarga. Y se difunde, o sea, se traslada, se difunde, recorre las huellas némicas de las representaciones como lo haría una carga eléctrica por la superficie de los cuerpos, ¿no? La electricidad, por ejemplo, nosotros no la vemos, sin embargo, sabemos que recorre, qué sé yo, los cuerpos, los cables, los cuerpos en el sentido de, no sé, algún objeto, lo que sea, ¿no? Pero no es visible para nosotros, sin embargo, se traslada. Leo de vuelta la hipótesis auxiliar. Es clave. Porque esto, digo, no va a sufrir modificaciones. En las funciones psíquicas, cabe distinguir algo, monto de afecto, suma de excitación, que tiene todas las propiedades de una cantidad, aunque no poseamos medio alguno para medirlo. Algo que es susceptible de aumento, disminución, desplazamiento y descarga. El monto de afecto, la cantidad, puede aumentar, disminuir, desplazarse y descargarse. Y se difunde por las huellas némicas de las representaciones, como lo haría una carga eléctrica por la superficie de los cuerpos. Esta idea de aumento, disminución, desplazamiento y descarga es fundamental, porque el aumento, la disminución, la descarga, va a estar vinculado después con principios que va a formular Freud que son fundamentales para entender el funcionamiento del aparato psíquico. Y lo del desplazamiento está vinculado con esto del falso enlace, por ejemplo. ¿Por qué un afecto podría separarse de una representación y adherirse a otra? Porque se puede desplazar. ¿Sí? Hay ciertas ideas ahí que, insisto, van a permanecer vigentes. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la hipótesis auxiliar y por qué es necesaria para entender todo lo anterior que estuvimos viendo de la defensa? ¿Sí? Bueno, con eso damos por cerrado, digamos, el texto este. No sé si queda alguna otra duda o alguna otra cuestión que ustedes hayan ubicado con sus lecturas. Si no, lo damos por cerrado al texto. Por cerrado, digamos, bueno, pasamos al texto que sigue en ese sentido. Sigue quedando abierto porque hay que leerlo, volver a leerlo y volver a releerlo todas las veces que sea necesario. ¿Sí? Avanzamos. ¿Sí? A ver, nosotros ahora sí nos metemos con las nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa. ¿Sí? Un poco lo que planteaban que estuvieron viendo en el teórico y que por ahí hoy, cuando yo preguntaba al inicio, Abril había arrancado a explicitar un poco de ese texto. Nos faltaba cerrar o abordar esto que había quedado ahí como en el tintero, para ahora sí dar el paso que sigue. Y retomo unos puntos suspensivos que dejé hoy colgados cuando hablábamos de la especificidad del trauma. Nosotros habíamos ubicado, arrancábamos con un trauma que era inespecífico en el sentido de que cualquier vivencia puede convertirse en trauma. Cualquier vivencia podía ser traumática. Luego Freud empieza a aproximarse a esta idea de la especificidad del trauma.
va a decir Freud, bueno, no, la mayoría de las veces, ¿no? En los casos pormenorizados, las vivencias de donde surgen los acontecimientos que luego se pueden convertir en trauma, son de índole sexual, rozan la vida sexual de la persona, ¿no? Entonces, ya ahí estamos en la especificidad del trauma. Ahora vamos a dar un paso más al respecto. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? A ver, ¿cómo lo digo? Esta especificidad del trauma se va a complejizar. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar de un trauma que se constituye como trauma en dos tiempos. Son necesarios dos tiempos para la constitución de un trauma, para la generación de un trauma, ¿no? Y acá nos vamos a seguir metiendo. Sigue siendo el terreno de lo sexual, pero además Freud le agrega un paso más, una vuelta más a eso, no solo por esto de los dos momentos, sino también por el periodo de la vida en el que suceden esos acontecimientos, ¿no? Lo digo así como título, ¿sí? ¿Qué estoy planteando con esto? Lo que estoy planteando con esto es, nosotros ahora estamos con las neuropsicosis, ¿no? Las nuevas puntualizaciones. Las nuevas puntualizaciones, 1896, ¿verdad? Ese año el texto. Freud agrega cosas a lo que veníamos viendo respecto de la defensa. Es como una continuación del texto anterior. Nosotros en el anterior veíamos cómo se llevaba a cabo la defensa. Acá nos vamos a meter en de qué se defiende específicamente, de qué hay que defenderse, ¿sí? Ahí escribí mal en nuevas puntualizaciones, pero bueno, es en el apuro, digamos, ¿no? Más puntualizaciones. Entonces, en el otro era cómo se lleva a cabo la defensa, acá es de qué hay que defenderse. Quiero decir, no es que descarta lo anterior sigue teniendo vigencia. La defensa, el intento de evitar la representación, quitando el afecto, la conversión, el falso análisis, todo eso tiene vigencia. Lo que pasa es que acá nos vamos a afinar un poco la puntería, la lupa, nos vamos a meter de qué, o de qué, sí, de qué cosas, sobre qué hay que defenderse, ¿sí? Y si ustedes quieren, esto es, qué sé yo, medio como una ayuda a memoria, una trampa que les doy, me parece que los puedo ordenar, porque después esto lo preguntamos, nunca lo ubican. Nosotros acá nos estamos metiendo lo que conocemos como teoría de la seducción. Nosotros podríamos agregar como un subtítulo o saber que cuando hablamos de las nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis y defensa es lo que conocemos con el nombre de teoría de la seducción. Freud aborda esta temática de la teoría de la seducción. ¿Sí? A esto lo estuvieron trabajando en el teórico. Digo así con estos términos, ¿no? Bueno, hasta ahí entonces lo que dijimos se sigue porque son títulos más bien generales. ¿Sí? Yo no entendí por qué lo llamaba así, pero así me cerró. Sí, es el nombre que Freud le da. Ahora vamos a tratar de llenarlo de contenido. Y yo, a ver, no sé cómo hacer para ordenarlo, pero voy a tratar de ir y volver. Ah, ahora sí, sí me cerró. Bueno, ahora vamos a ver porque le vamos a dar una vuelta más, ¿no? Yo quiero volver sobre una idea que dije recién porque es fundamental, es clave. A ver, si bien nosotros ahora estamos en la teoría de la seducción, que es la explicación causal, la etiología que Freud da en este momento para explicar la causación de la neuropsicosis en general, vamos a ver con qué particularidad, qué diferencia hay, esta teoría la va a abandonar. Ahora vamos a abordar, todavía no llegamos porque la llama así, ya vamos a abordar. Eh,
esta teoría, a ver, ¿cómo lo digo? Dura un periodo más bien breve. Freud formula esta explicación, pero al poco tiempo la abandona, se cae esta explicación causal. Ahora, hay una parte de esa explicación que se cae, hay otra parte que sigue manteniendo vigencia. ¿Sí? Quiero decir, después ese ejercicio lo vamos a tener que hacer, lo tendrán que hacer también ustedes. Digo, ahí hay cierta parte de esta explicación que él va a dar que no va a permanecer. Ahora, hay cosas que él va a plantear acá que sí van a seguir teniendo su vigencia. ¿Sí? Después lo iremos retomando. Yo voy a hacer un esquemita que pretende ser aclaratorio. Después ustedes me dicen si es aclaratorio o no. Retomo la idea del trauma en dos tiempos. Y esto es sumamente novedoso, relevante y revolucionario, también podríamos decir, porque yo voy a hacer un grafiquito en la pizarra, acá en la pantalla. Así que, bueno, si no lo ven, fíjense para poder verlo. Tampoco es que va a ser, digamos, pero bueno, pretende ser aclaratorio. Freud, ¿qué nos va a formular en la teoría de la seducción? Esto creo que no lo dije. Sí, lo dije. Estamos viendo el trauma en dos tiempos, ¿no? Necesitamos de dos momentos para que se constituya el trauma. ¿Sí? No alcanza con uno solo, no es un trauma simple, no es un acontecimiento que de modo inmediato o más o menos inmediato genera un trauma. Se necesitan al menos dos momentos distintos, en periodos distintos, para que se constituya el trauma. ¿Con qué particularidad? Con esta particularidad. Suponiendo que nosotros seguimos una línea temporal, ¿no? Suponiendo que esa es la línea temporal. No se trata de un primer acontecimiento, ¿no? Acá suponiendo que este es el primer acontecimiento, se suma, ¿no? Yo acá hago un signo más, se suma a un segundo acontecimiento y eso da por resultado el trauma. ¿No? No, no se trata de eso. ¿Sí? La lógica es otra. ¿Ven el esquemita que yo hago? No se trata de eso. La lógica es otra. ¿Con qué particularidad? ¿Se entiende? O sea, sáquense esta idea porque acá de lo que estaríamos hablando es de otra cosa. Acá podríamos pensar por ejemplo, la histeria de retención. Uno más otro, más otro, más otro, da por resultado el trauma. Freud lo que dice es otra cosa, es categórico e insisto, revolucionario. Freud va a proponer que hay un segundo momento que conecta con un primer momento y que esa conexión, ahora le vamos a poner nombre, da por resultado el trauma, del cual luego hay que defenderse. Es lo que señala como que no son las vivencias mismas las que poseen efecto traumático, sino que solo su reanimación como recuerdo después que el individuo ha ingresado en la madurez sexual, efectivamente. El caso Emma, claro, el caso Emma es el ejemplo, efectivamente. O sea, nosotros podemos tomar el caso Emma para pensar el ejemplo, pero acá estamos pensando en términos generales de la teoría. ¿Sí? Pero tiene que ver, por supuesto, con el caso Emma y lo que propone o lo que dice Natalia ahí, ¿no? Es lo que estoy señalando acá. Hay un segundo momento en la línea temporal, podríamos decir, que reanima, que conecta con un primer momento y que es en esa conexión, ¿no? En esa vinculación, que se genera el trauma. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Eso así como muy general y básico. Ahora le completamos y le agregamos un poquito más. Pero hasta ahí. ¿Se entiende eso? Sí. Yo sobre lo que quiero hacer hincapié, no piensen en un primero más, segundo igual, ¿no? Porque es al revés. Es un segundo momento que, ¿sí? Ahora, yo les pregunto, ¿qué nombre le damos a esta conexión que vincula el segundo momento con el primero? ¿Qué nombre le damos? ¿Qué nombre tiene
¿Qué nombre propone Freud? Resignificación. Resignificación a posteriori, efectivamente. Resignificación a posteriori, resignificación sencillamente, con posterioridad, con efecto póstumo, ¿no? Son todas maneras distintas de hablar de lo mismo según las traducciones. Resignificación, resignificación a posteriori, con posterioridad, efecto póstumo, ¿no? No me acuerdo si hay alguna otra, pero bueno. ¿Qué quiere decir la resignificación a posteriori? La idea, después lo buscan en el diccionario, lo podemos buscar, lo podemos ver. Con efecto retardado, también se nombra así, no sé si lo había dicho. No me acuerdo cómo figura en el diccionario porque no figura como resignificación. Me parece que... No me acuerdo cómo figura. Después lo buscamos. ¿Qué significa la idea de la resignificación? La idea de la resignificación es, hay un acontecimiento que le otorga a un acontecimiento anterior un significado nuevo que ese acontecimiento en aquel momento no tuvo. Por eso la idea de la resignificación le otorga un significado, un sentido que no tuvo en el momento de ser vivido. Ahora, no alcanza con el recuerdo y este nuevo significado. Freud también agrega, despierta un afecto que la vivencia en aquel momento no tuvo, ¿no? Por eso se genera el trauma. Si no se despierta un afecto que en aquel momento no se vivió, no se genera el trauma. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Se otorga un significado, sí, un nuevo significado, un nuevo sentido que en ese momento no tuvo, ¿no? Pero a la vez despierta un afecto también que, digamos, la cuestión cuantitativa, esto que veíamos en el texto anterior, lo cuantitativo también tiene que entrar en juego para que, digamos, una vivencia se convierta en traumática, en este caso, porque estamos hablando del trauma en dos tiempos. Con esta particularidad, un segundo momento resignifica un anterior. ¿Sí? Hasta ahí. Perdón, pero estoy... Ahí vamos. Estoy mirando el diccionario. Esperen un segundo que voy a ver. Nunca me acuerdo cómo figura en el diccionario de la plancha Pontalis. Por ahí lo encontró. Figura posterioridad, posteriormente o con posterioridad. Así figura en el diccionario. Página 280, me dice. Página 280. A ver si lo encontramos. Posterioridad, posteriormente, con posterioridad. ¿Sí? O resignificación a posteriori, o, bueno, en la precup, en francés, que también le van a quemar las ideas con Lacan cuando vean eso. Claro. Despierta un afecto que en ese primer momento no estaba, efectivamente. No alcanza solo con el recuerdo, sino que es un recuerdo por fuera de la conciencia, ¿no? Un recuerdo inconsciente en el sentido de por fuera de la conciencia, sino que también tiene que generar o despertar, hacer despertar, digamos, hacer surgir un afecto que en aquel momento no tuvo, porque si lo hubiese tenido en aquel momento, ya hubiese sido trauma en aquel momento. No lo tuvo porque no tenía la posibilidad de tener ese significado, ese sentido, ¿no? Sí, el trauma en dos tiempos, en este sentido, ¿no? De la resignificación eh, y de la teoría de la seducción es el caso de Emma. Que puede ser que explique algo de la resignificación. ¿Qué cosa? Ahí no entiendo, Pamela, la... Sí, sí, ahí va. Ahora vamos a agregar algunas cosas, ¿no? Sí, Sí, profesor, es el primer párrafo. ¿Te escucha? Sí, te escucho. ¿Qué párrafo?
el primer párrafo de la página 168, Ajá. que dice: todas las vivencias y excitaciones que preparan u ocasionan el estallido de la histeria en el periodo de la vida posterior a la pubertad, solo ejercen su efecto, comprobadamente, por despertar la huella anémica de esos traumas de la infancia, huella que no deviene entonces consciente, sino que conduce al sentimiento de afecto y a la represión. Sí, efectivamente. Tiene que ver con eso. Ahí está abordando esta idea de esta conexión particular de un segundo momento que despierta uno anterior, ¿no? Ya nos vamos a meter con el texto. Lo del caso Emma es el ejemplo, ya lo vamos a ver, pero yo estoy ubicando cuestiones generales que me parece a mí que nos van a permitir entender un poco mejor cuando abordemos el texto. Por eso, porque quiero señalar también algo de esta idea, porque bueno, esto es novedosa, es revolucionaria, nos cuesta por ahí pensarlo en este sentido, ¿no? Pero bueno, es la propuesta de Freud. Y porque hay algo de esta idea de la resignificación, por favor, de nada, hay algo de esta idea de la resignificación, que si bien Freud va a abandonar la teoría de la seducción, la idea de la resignificación, un segundo momento, resignificando a uno anterior, no se pierde, eso sigue vigente, más allá de que sí dejemos de hablar de trauma y etcétera, ya vamos a avanzar por ahí. ¿Sí? O sea, vuelvo a insistir, está, en este momento sí, trauma en los tiempos con la resignificación a posteriori. ¿Sí? Leo la definición para ver si a lo mejor nos cierra un poquito más la idea, pero bueno, es algo que seguiremos retomando, avanzando. Leo la definición que nos aparece en el diccionario de la Planche y Pontalis. Dice, palabra utilizada frecuentemente por Freud en relación con su concepción de la temporalidad y de la causalidad psíquicas, ¿no? Es una concepción que tiene Freud de la temporalidad y de la causalidad psíquicas. Con esta lógica, ¿no? Que va de adelante hacia atrás, digamos, por decirlo de alguna manera. Experiencias, impresiones y huellas mnémicas son modificadas ulteriormente en función de nuevas experiencias o del acceso a un nuevo grado de desarrollo. Entonces pueden adquirir a la par que un nuevo sentido, una eficacia psíquica. No solo la idea de un nuevo sentido, sino eficacia psíquica. La idea de se convierten en eficaces, entre otras cosas, por la cuestión del afecto. ¿Sí? A ver, agregamos algo más y después sí nos metemos con la lectura. Freud acá va a ubicar en este momento, en la teoría de la seducción, que hay un acontecimiento particular entre un primer borro, y hacemos de vuelta. Freud va a ubicar que hay un acontecimiento particular que posibilita la resignificación en este momento de la teoría. ¿Qué va a estar entre medio de este segundo momento y este primero? Este primero y este segundo. ¿Qué acontece acá, en el medio? ¿Qué acontece? La pubertad, efectivamente. Ahí entre medio, entre un acontecimiento y otro, está la pubertad. ¿Por qué? Por eso Freud lo nombra así teoría de la seducción. Sí, la madurez sexual, entendí, Abril, dale, entendida o vinculada con lo de la No, pubertad. profe, iba a decir eso, que era cuando se despierta la etapa sexual y por eso reaparece esa vivencia. Claro. Acá es clave pensar en esta cuestión. Estamos abordando un texto de Freud temprano, 1896, como dijimos, que es previo, es anterior a, por ejemplo, los 3 ensayos para una teoría sexual de 1905. Ya vamos a llegar, nos falta todavía, pero ya vamos a llegar. Freud, en ese momento, es donde formula la idea revolucionaria, por supuesto, de la sexualidad infantil. Hasta antes de ese momento que Freud lo formulara, no estaba esta idea. La idea de la sexualidad aparecía con la pubertad. Por eso la idea de la pubertad y la madurez sexual coincidirían. Es decir,
y esto yo siempre lo digo, y ahora en la comisión anterior me dijeron que ya me citaron en el teórico pasado, yo siempre digo, Freud en este momento es pre-freudiano. ¿En qué sentido? Que Freud todavía no está con la idea de la sexualidad infantil. Freud está pensando que en la infancia, en la niñez, en la infancia, no hay sexualidad, como lo va a pensar después, y que el ingreso a la sexualidad aparece con la pubertad. Ahora, sí lo que podemos aclarar es que hasta ahí se sigue la idea. ¿Y por qué digo que Freud es pre-freudiano? Haciendo un juego, digamos, ¿no? Pensando en formulaciones, sobre todo, que marcan una ruptura, no solo en la obra de Freud, sino en la cultura en general. Por eso yo siempre insisto, porque me parece que es bastante aclaratorio, que Freud es pre-freudiano, digamos. Parece que es bien, bien clara esa idea. Entonces, nosotros acá no estamos hablando de sexualidad infantil. De lo que podemos hablar es de sexualidad en la infancia. A ver si yo anoto acá. Sexualidad en la infancia es diferente. Es diferente a sexualidad infantil. Es otra lógica, es otra cosa. Sexualidad infantil será a partir de 1905. Acá es sexualidad en la infancia. ¿Qué quiero señalar con esta idea? Sexualidad en la infancia. Hay ciertos acontecimientos vinculados a lo sexual que se dan en ese periodo de la vida. ¿Sí? Por eso la idea de sexualidad en la infancia. Que no le correspondería a ese periodo porque estamos hablando de periodos presexuales en el sentido de antes de la pubertad. ¿Sí? Por eso, ni más ni menos, podemos hablar de la teoría de la seducción. ¿Qué quiere decir teoría de la seducción? Seducción es un eufemismo que utiliza Freud, ¿no? Para nombrar abuso de un adulto hacia un niño. Niño, ¿no? Pero es en ese sentido la seducción, ¿no? No podemos pensar que un adulto seduce a un niño. Insisto, es un eufemismo. ¿Se entiende? ¿Sí? Suena un poco menos grosero, menos agresivo. Seducción por parte de un adulto a un niño. Lo introduce de un modo así, digamos. ¿Por qué para atrás Freud? ¿Se entiende? ¿Por qué hablo de sexualidad en la infancia introducida de este modo por No, un profe, adulto? porque hoy en día es como, o sea, es chocante pensar que él lo pensó como seducción a que un mayor esté acosando a un nene. Por eso digo. Freud, sí, Freud igual le pone ese nombre, pero sabiendo muy bien de lo que está hablando, ¿eh? No es que lo minimiza, ni mucho menos, ¿eh? Es para que... A ver, son temas complicados, complejos. Imagínense a plantear esto en aquella época, en esos términos. Bueno, Freud se contentó cuando quemaron sus libros y no lo quemaron en la hoguera. En otro momento le dicen que no lo hubiesen prendido fuego a él. Y sí, ahora también, ¿eh? No, sí, en esa época, después encontré ensayos, sí, por supuesto, en todas las épocas ha sucedido. Incluso ha habido épocas con los griegos, qué sé yo, donde ha estado incluso hasta más bien mejor visto, ¿no? O bien visto. Después vamos a retomar eso, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Sí, ahora es como más, pareciera que más no sé, más visible o más noticiable, digamos, ¿no? A ver, pero no se adelanten, pues ya vamos a tratar de avanzar por ahí. Pero yo lo que estoy señalando es la diferencia de la sexualidad en la infancia, el nombre de por qué hablamos de teoría de la seducción, ¿no? ¿Por qué este nombre, que es un eufemismo? Tenemos que tener claro, que Freud tenía claro que estaba hablando de un eufemismo, ¿no? Estaba tratando de como de edulcorar un poco de lo que estaba hablando, porque, insisto, esto producía, aún hoy, pero en ese momento producía mucho rechazo. ¿Y por qué la necesidad de dos tiempos? ¿Y por qué la pubertad juega un papel clave entre un segundo momento y un primero y que posibilita la resignificación justamente por el ingreso de la persona a la madurez sexual, ¿no? Ese salto que da la pubertad es lo que posibilita que se resignifique
que se otorgue un sentido sexual a ese acontecimiento que se vivió antes de la pubertad. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Planteamos cuestiones bien generales, ¿sí? Ahora nos vamos a meter con lo específico.